Este es. Ok. Bueno, nosotros estuvimos viendo la última clase la herramienta buscar objetivo. La herramienta buscar objetivo era una herramienta de programación, en realidad no es de programación, de resolución. eh, Se le suele llamar lineal porque es un método de búsqueda de datos en donde se tienen que dar la situación de una celda formulada y una celda no formulada que haga relación a la celda formulada. Y eso es lo que habíamos visto. Nosotros habíamos creado una planilla en donde allá arriba tenemos los datos referenciales. A ese sector se le suele llamar entrada de datos, porque ahí no hay fórmula, sino se cargan nomás los valores. Y a la Sí, parte de abajo se le suele llamar salida de datos, porque ahí sí están todas las celdas con fórmula. Y la idea es que las celdas con fórmula puedan cambiar en función a que cambien los datos de arriba. Si yo sí, construyo planillas de esta forma, entonces buscar objetivos te puede ayudar a lograr esa búsqueda de ciertos datos, modificando la parte referencial o la parte de entrada para poder obtener un resultado en la parte de salida. Y eso era lo que básicamente hicimos en la clase anterior. Lo que yo quisiera ahora hacer es ir pasando un poco para abajo de este ejercicio. Y hacia abajo nosotros vamos a ver que tenemos más cosas. O sea, acá por ejemplo se menciona este tema de la entrada y de la salida de datos, ¿sí? Pero nosotros ya lo hicimos más arriba, por lo tanto vamos a pasarnos nomás de largo. Quiero que sigamos bajando. Más abajo vamos a ver que tenemos justamente ahí la opción de la entrada de datos un poquitito más arriba en la fila, a ver, creo que era 50 y algo. Ahí, 54. 54, 54. En la fila 54 quiero que veas que tengamos eh, una fila o sea, un grupo de entrada de datos y un grupo de salida de datos. En el mismo concepto. Sí, En la entrada de datos tenemos valores que ya están cargados. A lo mejor habrá que actualizar un poco nomás eso porque dice, por ejemplo, que el tipo de cambio de dólares es 4.480. En sí. realidad eso a esta altura del campeonato ya no está así. Podemos ir modificando eso. Ok. Reales, por ejemplo, dice 1950 y eso creo que ya está más bajo ahora. No sé cuánto está, 1000 creo que está. 1200 parece que está por ahí. Peso, por ejemplo, ya no está a 450 tampoco, creo que estaba en 44 o algo así, 40 no lo está. por ahí. Y euro, no, ese sí que estoy perdido. No sé si es 8.000, no sé si es 7.000. Sí, no me deja cambiar. ¿Qué pasa? ¿Será que tenés habilitado tu teclado? Ah, no, pues ya cambiaste los otros, ¿o no? Sí, ya cambié ya. ¿Qué pasa? No, 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 a ver, 6.480, ajá, los dólares es lo que te dejó cambiar, pero Los reales tampoco. real no, real ni peso ni euro. ¿No será que Eh, está bloqueado o qué? Andate un poco allá arriba donde dice archivo, vamos a mirar un ratito, archivo, ahí lo que suele haber la opción de habilitar si es que está bloqueado. No, no está bloqueado, está bien, por lo tanto debe ser un pequeño, no sé si querés minimizar y maximizar otra vez a ver si ahí reacciona. Para mí que sí está con problema mi Excel. Ya. Y ahí prueba un poco otra vez. Real está en 1200, ¿no? Seguro que no es tu teclado, ¿verdad? No, ahora estoy probando. Le di ahora bloquear, desbloquear y no sé. Pero no puedes escribir otra cosa en otra celda. Y en otra celda estoy tratando de escribir y no escribe luego nada. Y si entras a la celda allá en la barra de fórmula para tratar de escribir ahí, no.
¿Será que no está bloqueado el... No bloqueaste sin querer tu teclado? Sí, en este escribe. En Ah, este en ese escribe todo. escribe. Sí. Ok, ok. No viene la... Y si cerrás el Este, archivo y volvés a abrir, ¿ah? este si Acá cerrás... ya escribe, acá ya escribe. Ah, bueno, perfecto. 1200. Entonces, allá decía 4480, en realidad es 6000, no sé, 6000 y algo, seguramente. mil Este creo que está a doscientos 44, vamos a ponerle. Eh, Y euro está en 6.000. Sí, 6.200, ponerle. bueno, ok. Con esa actualización de los tipos de cambio, lo que tenemos abajo son valores que están en dólares. Eso no hace falta modificar. En realidad, sirven como ejemplo nomás. Lo Sí, que sí ahora vamos a cargar es en la fila importe en guaraníes. Quiero hacer la conversión de todos esos importes que sí. están en dólares, pero con respecto al guaraní, ¿sí? Entonces, en valor uno voy a convertir los 700.000, en valor 2 los 550.000, valor 3 475 y valor 4 260. Entonces, la idea un poco es cargar una sola fórmula en esa Eso. celda de valor uno, como para que Bueno, luego arrastremos hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué operación tendríamos que hacer para convertir 700.000 dólares en guaraníes? Muy bien, ahí. muy bien. Es correcto. La pregunta es, al arrastrar, ¿convierte correctamente los valores del valor 2, del valor 3 y del valor 4? Porque el Sí. tipo de cambio está solamente en un lugar, ¿sí? Los demás tipos de cambio son para otras monedas. Entonces yo en realidad acá algo le tuve que haber hecho a mi fórmula antes de copiar para que todo sea de dólar a guaraní, digamos, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, está agarrando el peso y el peso ahora mismo no tengo que tener en cuenta. En el segundo estaba agarrando los reales. En el tercero está, en el Ah, cuarto. ok. Entonces, algo hay que hacer ahí para que al copiar solo se mantenga en los dólares, ¿sí? El cambio del dólar. Muy bien. Sí, ¿Qué celda? sería 56, Muy b bien. 56. A b cincuenta y Entonces seis hay que cambiarle la referencia. Perfecto. Así eh, mismo es. hay que ponerle, creo que era FN F4. Muy bien. Sí, Ahí sí. Ahí sí. y cambiamos todos los valores a dólar. Perfecto. Ahora sí tiene que dar el valor correcto. Sí, Bien, bueno, perfecto. Ahí estamos. Lo mismo para reales. Para reales, ¿cómo tendría que ser la operación acá? Si yo quiero convertir esos valores que están en dólares a reales, ¿qué habría que hacer en ese momento? convertir los dólares a reales. Sí, Híjole, jamás hice esa operación. por eso. Entonces, si tengo dólar, ¿puedo tomar ese tipo de cambio de reales y hacerle algo directo o no viene la mano por ahí? ¿Ese tipo de cambio tiene en cuenta al dólar con un real o no? ¿A qué No, moneda? no, 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 a guaraníes con real. Por lo sí. tanto, yo voy a tener que hacer algo con los guaraníes que ya tengo ahí arriba. ¿Qué tengo que hacerle a los guaraníes para convertirle a reales? Tengo el tipo de cambio. Ah, sí. Dividir Muy bien, entonces ahí vamos a hacer una división. Va a ser igual el a valor del guaraní es este 1 dividido dividido el tipo de eh, cambio al real. reales, Pero con la referencia, porque eso la después voy a copiar. referencia que es C, sí, este es. Ahí. Muy bien, ahí sí. Entonces quiere decir que esos 700.000 dólares son 3.780 reales y así sucesivamente los demás valores. Perfecto. Mismo caso para el tipo de cambio del peso. Vamos a hacer otra vez una división.
Y siempre tomamos los guaraníes porque los tipos de cambio son con guaraní y esa otra moneda, digamos, ¿verdad? Entonces eso dividido. Muy bien. Y esto es lo mismo. Excelente, lo mismo. Ah, sí, bueno, Muy bien. esa. Listo. Entonces ese era un ejercicio de práctica del modelo de entrada y salida de datos. Ya entendimos nosotros que entrada de datos contiene valores cargados, no formulados, y salida de datos, las fórmulas para poder obtener algún que otro dato. Cualquier cambio que ocurra dentro de la entrada de datos va a hacer que yo tenga cambios automáticos en mi salida de datos, digamos, ¿verdad? Bien, Ok. perfecto. Sigamos bajando un poco dentro de esa misma pestaña. Aquí se ve en la fila 71 en adelante los tipos Sí, de referencia. Nosotros ya habíamos visto esto. Entonces eso podemos saltar nomás, pasamos para abajo. absoluta, símbolos, Sí, pasar nomás hacia abajo, pasar nomás hacia abajo. mixta, con teclado, Bueno, ahí por mayúscula, con ejemplo, shift. este tema de los colores, no sé pues si ya te mostré, pero no sé, no recuerdo. En la parte de arriba muestra un poco cómo con el teclado podemos hacer selección de celdas no continuas, ¿sí? Por ejemplo, Sí, habíamos, sí, ¿habíamos visto ya eso? sí. ¿Cómo era con el teclado? eh, Porque con el mouse era presionando control y haciendo clic, ¿sí? sí, Pero con el teclado, bueno, de hecho que está ahí la forma de hacer, digamos. Habla de sí, mayúscula o shift más F8. sí, Entonces, la idea era un poco entender que si ese método de hacer una selección discontinua que hago normalmente con control y el clic, con sí, el teclado se reemplazaría haciendo la selección mediante Shift F8, pero para eso tendría que estar en la celda que querés seleccionar. En este caso te invito a que te posiciones en una celda que está en rojo, por ejemplo, en esa, solo en una celda, ahí. Y ahí quiero que presiones Shift F8. Al presionar Shift F8, allá abajo, en tu barra de estado, tiene que salir una opción y dice en la esquinita agregar o quitar selección. Cuando te dice agregar o quitar selección, vos te podés mover hacia la otra celda, hacia la otra que está en rojo. ¿Dónde? No, no, no me aparece ese. Ahí abajo de los nombres de tus hojas de tabla dinámica 2 3 4 5 ahí abajo dice agregar o quitar la selección. Pero ahorita selección, sí, ahí está. Bueno, entonces cuando eso te aparece, vos podés moverte ahora a la otra celda que querés seleccionar que no está cerca de esta, porque quiero que seleccione la otra celda que está en rojo. Entonces quiero que te vayas hasta ahí. Sí, Bueno, entonces, si ahora volvés a presionar, pero ojo que vos estás haciendo con Control Shift. Yo quiero que hagas sí. con F, ¿cómo es? Con Shift F8. Así dice. ¿Sí? Bueno, perfecto. Quiero que vuelvas a presionar Shift F8 y que te vayas más arriba a seleccionar la otra celda que está en rojo. Ese Shift F8 vas a tener que hacer dos veces. Ahí no sé si seleccionaste. ¿Seleccionaste con tu teclado o con el mouse? Sí, con el mouse.
No, y eso. Quiero que hagas todo con el teclado, no con el Ah, mouse. ok, ok. Entonces quiero que vuelvas a salir de toda esa selección. Quiero que te posiciones en solamente una celda roja Sí, sin presionar control, sin presionar control. Quiero que, bueno, en este caso yo veo que dice allá abajo agregar o quitar selección. sí, Quiero que ahora tu movimiento no sea con el mouse. Quiero que sea con tu teclado, que te vaya hasta la otra celda de color rojo en el teclado, ¿sí? sí, Ahí ya estás. sí, Ok, ahora quiero que vuelvas a presionar Shift F8 dos veces. La primera va a sacar esa opción allá abajo y la segunda va a volver a poner. sí, Ya sacó y ya puso otra vez. ya está. Bueno, ahora quiero que te vayas a la siguiente celda de color rojo. F8, F8. Perfecto. Y Ahí una está. vez que tenés seleccionadas las cuatro celdas de color rojo, que no sé si te falta una seleccionar, Sí, esa. Entonces ahora quiero que le cambies el color de la fuente. No sé, ponerle color blanco, por ejemplo. Fuente color blanco. Te puede ir allá arriba. Esta última que hice, ¿qué hago ahora? ¿Aprieto otra vez Shift F8 o...? No, hasta ahí ya está, ahí ya está. Te vas al color de fuente. Quiero que le pongas color blanco al color de fuente. Entonces, Sí, esto que nosotros estamos haciendo es nomás una alternativa de teclado claro, para poder hacer selección discontinua que habíamos hecho con control y el clic que normalmente usamos, ¿sí? Bien, sí, seguimos hacia abajo. Acá vamos a ver nomás que buscar objetivo también puede ser usado en opciones más simples. O sea, nosotros habíamos hecho toda una proyección en la clase anterior para poder ver cómo se usaba buscar objetivo. Pero buscar objetivo en realidad necesita solamente de una celda formulada y de una no formulada que tenga relación con la celda formulada. En este caso, vamos a suponer que hacemos una inversión de esos importes. No sé, supongamos que en cuatro entidades diferentes tenés depositados esos montos. 5 millones en uno, otro 10, otro 50 y otro 100. ¿Sí? Son tus sí, ahorros. Estas entidades actualmente te están abonando por año unos intereses y esos intereses son los que están ahora en la celda formulada. En la fila celda formulada vos tenés unos importes y esos importes están directamente calculados a cada uno de los porcentajes que tenemos en la última fila. sí, Entonces, el que te paga 350 está calculado sobre 5 millones, el 7%. El que te paga 1 millón está calculado 10% sobre 10 millones y así sucesivamente todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con buscar objetivos? Nosotros queremos saber qué porcentaje me tiene que estar pagando cada una de las inversiones para que mi interés sea diferente a lo que ya estoy cobrando. Yo quiero, en vez de ganar 350.000, quiero ganar 1.532.700.000. ¿Por qué? No sé por qué, pero necesito saber qué tasa tiene que ser la que me esté pagando cada inversión para obtener lo que dice en la fila valor buscado. Entonces, la tercera fila es la fila valor buscado y tiene importes diferentes a lo que yo estoy ganando actualmente. Entonces, la claro, idea es, para practicar, buscar objetivos y recordar un poco cómo se usaba, usar la herramienta para poder obtener el porcentaje correcto. Entonces, quiero que te vayas a la pestaña datos, porque en la pestaña datos nosotros le teníamos a buscar objetivos y el botón que tenemos que usar está allá a la derecha donde dice análisis de hipótesis. En análisis de hipótesis nosotros le tenemos a buscar objetivos. Y buscar objetivos, no sé si le encontrás, análisis de sí, hipótesis. Ahí adentro de análisis de hipótesis tenemos que verle a buscar objetivos y al entrar ahí buscar objetivo está en el medio, perfecto. Al entrar en buscar objetivo, nosotros tenemos estas tres opciones. ¿Te acordás algo, Roberto, de cómo rellenar buscar objetivo o no te acordás de nada? eh, no. Bueno, Con el valor, para cambio de definir celda. la celda, era la celda formulada según el valor uno, es decir, la columna que le contiene los 5 millones. ¿Cuál es la celda formulada? Ahí de hecho ya seleccionaste Sí, B117, perfecto. ¿Con qué valor
tengo que reemplazar esa celda, dijimos, y ahí abajo está el valor buscado. Entonces, con Sí, ese valor, pero con el valor no te da la opción de seleccionar de la celda. Por lo tanto, ahí tenés que escribir manualmente ese importe. Entonces ahí, con el valor, vas a escribir el importe 1.532.700. No importa si pones o no pones separador de miles. El último dato, cambiando la celda, debe ser la celda formulada. A ver, no, no formulada tiene que ser. Entonces, cambiando la celda, tiene que ser, ¿cuál es la celda que yo quiero que cambie para que ese importe de 350 se convierta en 1.532.700? Y en este caso es la celda de la tasa de interés. Entonces, quiero que le selecciones a ese 7%. Y al seleccionarle al 7% ya tengo completos los datos de buscar objetivo. Entonces, resumiendo, definir la celda de la celda formulada según la planilla es 350.000. Con el valor es el valor con el que quiero reemplazarla a esa celda formulada. Y cambiando la celda debe ser la celda no formulada que tenga relación con la celda formulada, que en este caso es la tasa. ¿Por qué es la tasa y no otro valor? Porque se supone que importe invertido el otro componente de la fórmula, pero que yo no voy a cambiar el valor que yo deposito. Yo lo que quiero cambiar es la tasa para obtener un valor diferente. Entonces ahí es donde le puedo dar aceptar, y al darle a aceptar voy a ver que él va a ir a buscar cuál tiene que ser la tasa para que mi 350 se convierta en 1.532.700. ok. Y ahí es donde veo que en vez de ganar o en vez de que me paguen 7%, tengo que conseguir a alguien que me pague 31% si quiero ganar sobre mis 5 millones ese importe. ¿Sí? Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Al darle a aceptar, esa información se va a quedar cargada en la celda, creo que era B119, le puedes dar a aceptar. Vamos a mirar un poco si ese 31% es un valor entero o es un valor decimal. Valor decimal. Correcto, es un 30,65, o sea, 654. Sí, Excelente. El mismo procedimiento quiero que haga para los otros valores. Entonces quiero que practique tu buscar objetivo. ¿Sí? ok. Entonces vamos acá. Hipótesis, buscar objetivo. Ujú. Eso ya está. Dijimos que ese es este. Eh, por 1.800.000. Y ahí. Excelente. Punto 2, listo. Punto 3 ahora. Objetivo. Entonces, vamos a ver. Sí. De 7.500.000 o 75 millones. 75 parece bien. Ahí, Ok. ahí está. Bien. Y el último. Eso, por ejemplo, tiene buscar objetivo, que no se puede copiar, por ejemplo, Sí. la información que encontró. No es una fórmula, sino es un valor estático. Excelente. Con eso estamos. Era para básicamente rememorar un poco lo que hicimos en la clase anterior. La búsqueda de objetivos se usa de forma compleja o de forma simple. Ya voy a tener que construir mi planilla de tal forma que haya una celda formulada relacionada con una no formulada, y de esa forma ya puedo usar buscar objetivos, ¿sí? ¿Cuándo no puedo usar buscar objetivos? Cuando los datos de mi planilla son todos estáticos. Ahí no hay forma de que buscar objetivo me convierta o me modifique algo, digamos, ¿verdad? Bien, Sí.
seguimos bajando. Nosotros en realidad cuando hicimos los ejercicios de tablas dinámicas ya habíamos visto qué diferencia había entre los gráficos, ¿sí? Em, Porque dijimos que había un gráfico dinámico y había un gráfico simple. Creo que nosotros usamos los dos gráficos en alguno de esos otros ejercicios. De paso, en esta hoja quédate nomás ahí. Lo que quiero es revisar tus hojas esta de tabla dinámica. Te puedes ir un ratito a tabla dinámica 5, tabla dinámica 4, para ver si le pusimos gráficos a nuestras tablas en algún momento. Porque quiero ver nomás, bueno, ahí no sé un poco si le tenemos, ahí no le tenemos ninguna, ahí. Entonces no sé un poco si guardaste. Yo recuerdo que empezamos desarrollando los ejercicios de tabla dinámica, no le veo nomás ninguno ahora mismo. Entonces a lo mejor no se guardó nomás en el ejercicio, pero no importa. Pasamos nomás otra vez a buscar objetivos, ¿sí? Quería ver un poco por qué estaba marcado, pero no importa. Vamos a hacer acá un cambio. Primero, quiero que notes que esta información de estado de resultados, si te posicionas en la Sí, celda B129, ahí donde está el año 2017, un ratito, en esa celda donde está el título, quiero que notes que este está trayendo información de B44, pero en B44 está escrito año 2017, por eso la información se ve así. Ahora, yo quiero sí. modificar esta celda. Quiero que borres esa celda. Quiero que escribas como si fuese que vas a empezar una fórmula más o es igual. Y quiero que estando ahí presiones la combinación de teclas control inicio. Puedes presionar control inicio. ¿Control inicio cuál es? O sea, inicio cuál es. Inicio es home. No sé si está en inglés o está en español tu teclado, pero tiene que estar encima de tu teclado numérico. Suele haber una tecla llamada home o inicio. Ah, tecla inicio, sí, ya Sí, está. entonces va a ser control inicio. Espera que porque suena una alarma acá. Mi alarma. Tenés que despertar de bebé. Bueno, control inicio entonces lleva al principio de la hoja, pero ¿cuál es la idea? La idea es un poco que esa celda donde yo tengo que ver un título, que agarre esa otra celda que se ve acá que dice B17. Y en B17 Sí, hay un año 2020. A esa celda es lo sí, que quiero que le agarre. O sea, quiero que le hagas clic ahí en la celda del año 2020 y ahí ahí dale está. Enter. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. En ese momento se ve año 2020 ahí. Ahora, Sí, necesito que a ese año 2020 le arrastre hasta el último año, donde ahora dice año 2021. Al arrastrarla hasta ahí va a reemplazar los datos por las celdas que están allá arriba, digamos, ¿verdad? Entonces se sí, ve desde el año 2020 hasta el año 2024. En ventas, quiero que hagas lo mismo. Quiero que te posiciones en la celda de ventas debajo del año 2020. Vas a sí. empezar tu fórmula con más o con es igual. Vas a volver a presionar control inicio, porque eso es lo que hace nomás es que se va hasta el principio de la hoja y nosotros le tenemos los datos ahí cerca. Entonces a la primera venta le seleccionas y le das enter. Bueno, acá va a cambiar algo. ¿Qué va a cambiar? Que ventas está encima de costo. Entonces quiero que le arrastres una vez hacia abajo, una vez nomás, ¿sí? Una celda nomás. Pero ahí cambia el formato de la celda cuando arrastras venta y se queda con el formato de arriba. Entrar en el botoncito y decirle que copie sin formato. Relleno sin formato, creo que te va a decir ese botoncito. El tercero, rellenar sin formato. Bien, entonces a esa información que estoy estirando, nomás los datos que están arriba, sí quiero que le seleccione a los dos ahora, a ventas y a costo. Y ahora quiero que Ahí le está. arrastre hasta el año 2024. Ahí está. Bien, de lujo. Nos vamos a margen bruto ahora. En margen bruto, vamos a hacer el mismo procedimiento. Ojo que este es un método nomás de traer la información que está en otro Sí, lugar. yo uso mucho este. Ojo, perfecto. Si ya usas, entonces tranquilo. Margen bruto vamos ya a traer otra vez de la misma forma. Y acá esto suele nomás ser una salida para cuando yo necesito tener información
en otro lugar de mi planilla para hacer ciertas cuestiones Sí, diferentes a los datos originales y ayuda mucho, digamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese lugar donde está hay más datos y esos datos no se tienen que ver. Entonces yo extraigo la información que yo quiero usar para que se pueda ver en algún informe, digamos, ¿verdad? No sé si margen bruto ya trajiste. Si margen bruto ya trajiste, sí, yo que estires también solo margen bruto una vez hacia abajo. Volverle a pedir que rellene sin formato y ahora esos dos arrastras hasta el último año. Y creo que resultado, pues no sé si tiene que haber también, pero hacer nomás individualmente como hiciste el otro, pues el resultado tiene que estar con rentabilidad en la misma fila, sí, pues, llámalo sí, nomás. igual, Ahí está, beneficio bruto sería el resultado, ¿sí? Entonces, señala ese 12.500 primero, muy bien, y ahí la misma cosa, hacia abajo una vez, rellenar sin formato, y luego los dos hacia la derecha, hasta el último. Bueno, con esto lo que acabamos de hacer es referenciar celdas para extraer información de otra parte de la planilla y con esto vamos a ver cuáles son las dos opciones de graficar que existen en Excel. Yo no sé si ya te mostré esto, pero si no te mostré, quiero que puedas entender porque en realidad sirve conocer esto. Cuando yo sí, no tengo tabla dinámica, porque habrá veces en donde vos extraes los datos de la tabla dinámica, pegás en otro lado y ahí te pones a graficar. Cuando yo quiero graficar, yo tengo dos opciones de gráfico en Excel que en realidad están medio ocultos, ¿sí? O sea, ¿por qué digo eso? Porque cuando yo le digo insertar gráfico a Excel, él me muestra una partida gigantesca de tipos de gráfico, digamos, ¿verdad? Pero cuando yo entro a su herramienta de seleccionar datos, ahí es donde yo tengo las dos opciones. Y una de las opciones es graficar por rango de datos y la otra es graficar por serie. La que corresponde a rango de datos es aquella que te grafica automáticamente teniendo la posición de la celda activa en un solo dato de un conjunto grande de datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ok. ahora. Quiero que te posiciones en una celda, cualquiera de los datos que tenemos ahí a la izquierda, en una sola nomás. Y en ese momento vamos a pedirle a Excel que inserte un gráfico. Entonces nos vamos a la pestaña de las cinta de opciones de insertar. En este caso, no sé un poco si te da gráfico, no. Insertar con el clic No, derecho es solamente para celda, fila, columna. Tiene que ser la pestaña de la cinta de opciones, insertar. Y ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar a los gráficos. Quiero que el gráfico que inserte sea un gráfico de... Eh, espera, ¿qué te iba a decir? Ah, un gráfico de columnas, ¿sí? Un gráfico de columna, creo que el primer tipo que está arriba de las líneas. gráfica recomendada lo dice. En gráfico recomendado, la verdad que al entrar, puede entrar para mirar. Al entrar en gráfico recomendado, él te sugiere unos cuantos gráficos. Y al sugerirte unos cuantos gráficos, nosotros podemos ver cualquiera de ellos. No sé, yo te diría el segundo o el tercero. El segundo o el tercero quiero que selecciones. Aceptar. Ese. Entonces, al darle a aceptar, él ya tiene cargado el gráfico. De hecho, se muestra con un contorno de colores cuáles son los datos que se están seleccionando. Realmente este nunca hicimos, ¿eh? Ok. Entonces, lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Yo no tengo que decirle absolutamente nada a Excel cuando entro al gráfico o a insertar el gráfico, cuando estoy posicionado entre todos los datos que él va a intentar graficar. Entonces, esa es la opción que él siempre me va a mostrar. Él intenta hacer un gráfico de todos los datos que están correlativos a la posición de la celda activa y eso es lo que estoy viendo. Habrá veces nomás que yo no voy a necesitar graficar todo, ¿sí? Pero en este caso sí quiero graficar todo. O sea, este es el gráfico que yo estoy intentando hacer acá. Pero quiero que atiendas lo siguiente. Para hacer un gráfico por rango de datos hay varias opciones. Esta que Sí, vimos es una de ellas. ¿Qué es lo que quiero mostrarte? ¿Cuál es otra de ellas? Déjale nomás ir a ese gráfico. No te sí, preocupes por ese gráfico. Ahora quiero que te vayas y te posiciones no en una celda de la información, sino
abajo o arriba o a la derecha. Es decir, no estar en ninguna celda, en una celda vacía, pero que esté pegada a tu información. Quiero mostrarte algo, ¿sí? Entonces, salí nomás de tu gráfico, andate en una celda vacía, Este pero puedo cerrar nomás el gráfico, puedo borrar. no, en realidad quiero que le deje ahí, porque te quiero mostrar que si insertas de otra forma, el gráfico va a ser el mismo. Entonces, por eso nomás quiero que le deje un ratito. Después vamos Ok, a tener un gráfico nomás de todo lo que vamos a insertar, vamos a dejar uno nomás. Pero dale. ahí está bien. En esa Sí, celda, por ejemplo, yo no tengo información, pero estoy pegado a los datos que sí necesito graficar. Entonces, ahí sí. quiero que vuelvas a irte a insertar, en la pestaña insertar, y vuelvas a entrar en gráfico recomendado. En gráfico recomendado, entonces, él te va a volver a mostrar lo mismo que hace rato te mostró. Sí, Es decir, entonces acá yo tengo dos cosas. Con la posición entre los datos o la posición cerca o pegado a los datos, él me muestra los mismos gráficos. Probablemente no es igualito, ¿sí? Pero el tercero parece que es uno muy similar. Quiero que el seleccione tercero estamos usando. rotando, no, no, sí, pero quiero que seleccione otra vez para ver nomás que es el mismo gráfico que ya insertamos. Al darle a aceptar al tercero, tendría que verse que se insertó un gráfico duplicado, ¿sí? De hecho, eso es lo que quiero observar contigo. Al darle Sí, eso, quiero mirar y no hay ni una diferencia, no hay, ¿sí? Es no. igualito al pelo. A este si querés le puedes borrar, al otro dejarlo nomás ahí para mirarle todavía. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer un gráfico diferente, o sea, vamos a hacer de una forma diferente para ver nomás que también selecciona todos los datos. Bueno, atendé que algo. Quiero que ahora le dejes un espacio vacío a la posición de tu celda con respecto a los demás datos. Entonces, si ahora estábamos en F136, quiero que ahora te ponga, por ejemplo, en, no sé, en C138. Ahí está bien, C137. Es decir, esa celda no le toca a ninguna otra celda con datos. Y si Sí. ocurre esto, vamos un poco un ratito en insertar gráfico recomendado otra vez. Tiene que Ahí, por decirse ejemplo, te la... sale esto. ¿Por qué? Porque él necesita estar posicionado en algún dato para ser graficado. Como acá es una celda vacía que no está vinculado con nada, entonces él te dice, che, no entiendo qué es lo que querés hacer, ¿verdad? Dale nomás a Sí. aceptar. Pero acá yo lo que voy a pedirte es lo siguiente. Como por gráfico recomendado no puedo entrar. ¿Cuál es la otra forma de graficar? La otra forma de graficar es por esos botoncitos que están al lado de gráfico recomendado. Quiero que entre en el primer botón que está a la derecha y arriba de gráfico recomendado, que en este caso son los gráficos de columna, ¿sí? Entra nomás ahí, dale un clic, se va a abrir, digamos, la cantidad de gráficos de columnas que hay y seleccionar nomás el primero, el primerito luego, columna en 2D, el primero de la izquierda. Bueno, ahí seleccionaste un gráfico cualquiera, pero no me muestra nada. ¿Por qué? Y Claro, porque a no tiene propósito información. nosotros entramos de esta forma, porque es la única forma que al no tener información, igual él te va a tratar de graficar. El tema nomás es que ahora tenemos que ir a decirle que queremos cargarle los datos. Bueno, entonces nos vamos al botón que está allá y dice seleccionar datos, el que está arriba a tu derecha. En seleccionar datos, nosotros vamos a entrar y va a salir un panel de Excel donde nosotros tendríamos que poder mostrarle cuáles son los valores que queremos graficar, pero hacer primero clic en el botón de seleccionar datos. Bien, ahí está. Bueno, y ahí quiero que te fijes en detalle que el primero de arriba, porque hay dos opciones de cargar, el primero de arriba dice luego rango de datos del gráfico. Y Sí, abajo, más abajo a tu izquierda, dice entrada de leyenda y entre paréntesis series. sí. Entonces, estas son las dos formas en general de cargar datos para ver graficado. Ahora, otra cosa es cuántos tipos de gráficos diferentes tiene Excel, ¿sí? Pero acá es donde quiero que nos centremos. A ver, si yo en rango de datos vuelvo a seleccionar toda la información, él va a volver a mostrarme el mismo gráfico que ya estuve viendo en las dos veces anteriores, pero vamos a probar eso, a ver si es cierto. Entonces, el cursor está ya ahí, entonces quiero que ahora te vayas a agarrarle a todos los valores que están ahí en tu celda, desde A129 hasta F135. Anda a seleccionarle a todos los datos que están en tu planilla, desde ahí hasta el 11,14. Listo. Entonces él automáticamente me generó la carga de esa información Claro. y ya tengo un gráfico modelo, digamos, como para poder observar. Cierto, es un gráfico un tanto diferente al otro porque ahora en vez de ver abajo los
años yo estoy viendo las cuentas del estado de Título. resultados. Sí. Pero, ¿cómo puedo hacer que esto cambie? Quiero que veas que hay un botón que se llama cambiar fila columna en el centro ahí del panel este. Sí, sí. Dale un poco un clic ahora a cambiar fila columna. Ese botón cambiar fila columna lo que hace nomás es cambia los ejes y al cambiar los Ok. ejes ahí le vemos a los mismos valores. Es nomás un tanto Sí. diferente el tipo de gráfico porque el otro es 2D y este es 3D, pero no importa, es la misma información. Lo que le falta a este que ya tiene el otro gráfico es la leyenda nomás, pero eso se pone después cuando salimos del gráfico. O sea, entonces a lo que vamos nomás es, estas tres opciones dan un mismo tipo de gráfico, que es el gráfico por rango de datos, ¿sí? Sí. Entonces, es todo lo que está junto para poder verse completamente en el gráfico. Ahora, dale a aceptar a este. Vamos a suponer que este gráfico vamos a dejar y no el anterior. Entonces, seleccionar el gráfico anterior, el primero que hicimos, y borrarle nomás ese. Y a este que hicimos recién. Ah, no, espera un poco, ¿qué pasó? No, dale Ahí cancelar está. ahí. No, no sé, yo quería que le dé a aceptar nomás. A ver. Cancelar ahora. Y en tu panel general dale a aceptar. Eso, eso. Ahora sí. A este gráfico que le lleva allá abajo de esa fila Ah, 137 donde está un borré. título de rango. No, ese está bien. Pero Ah, a este nuevito, llévale allá abajo. Ahí en la fila 138. Allá debajo en la altura de la columna A, debajo de donde diga rango de datos, ¿sí? Eso, ahí abajo rango de datos, este es el gráfico que hicimos por rango de datos. Para eso nomás básicamente está ese título. De hecho, a ese gráfico le puedes cambiar el título, ponerle un título que diga, no sé, ventas por año, o no es solo venta en realidad, resultados por año, o estado de resultados por año, algo así. ¿cómo va para cambiar? Y Creo escribí que todo, clic. terminé de escribir y dale enter. Cuando terminas de escribir le das enter, él cambia Eh, ahí. Estado de resultados por año, algo así. O el estado de resultados proyectados, cosas así. Listo. Y también quiero que le pongas la leyenda, porque la leyenda de los colores de las columnas estaba abajo en el otro gráfico, entonces quiero que a este también le ponga. Cuando vos seleccionas el gráfico te salen tres botoncitos a la derecha. El botón más es el que te muestra las opciones de agregar a ese gráfico. Entonces vamos a título del buscar la eje. leyenda. La leyenda es la que queremos ponerle nosotros. Título del eje es para decir que están en guaraní o millones de guaraní o lo que fuese. Sí. Ahí está. Solo que las leyendas se muestran a la derecha. Si te parece bien que esté ahí, fantástico. Si Sí. querés bajar o No, querés ahí está mover en bien. otro lugar, entonces Ahí también está hay bien. una opción para mover. Ahí estamos, listo. Sí. A ese gráfico ya le vamos a dejar ahí nomás. Ahora vemos qué opción tengo para poder hacer un gráfico por serie. Cuando yo necesito graficar por serie, significa que de todos los componentes del gráfico anterior, yo solo voy a querer algunos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? En esa misma celda donde no hay nada, vamos a volver a insertar. Entonces no vamos a insertar. En este caso ya voy a insertar un gráfico de líneas. Entonces Entonces, vamos a insertar. sí. Entonces va a ser un gráfico de líneas, que en este caso está Eh, debajo nomás, o está arriba del que es torta, o sí. abajo del que es columna, ahí. Y vamos a pedir seleccionar el que tiene marcadores, ¿sí? El que tiene marcadores es el que tiene esos puntos, así que se resaltan en cada ítem. Sí. Ese va a ser, muy bien. Entonces va a salir como siempre el gráfico vacío, pero ahora es donde yo me voy a ir a cargarle los datos otra vez con el botón seleccionar datos. El botón seleccionar datos también está con el clic derecho, o sea, si ¿cómo se le llama esto? Al área del gráfico vacío, si yo le doy clic derecho, entre las opciones del clic derecho también se encuentra el botón de seleccionar datos. Proba un poco. Quiero que le hagas un clic derecho a tu área del gráfico vacío y ahí vas a ver que uno de los botones dice seleccionar datos. Por ahí también se puede entrar en realidad. Entonces, acá yo ya sé que el primer lugar de rango de datos va a graficarme todo, pero el que yo quiero usar ahora va a ser por serie. Por lo tanto, le voy a dar clic al botón agregar que está más abajo y al darle clic en el botón agregar, él me va a sacar un panel donde me va a pedir dos cosas. Me va a pedir cuál es el nombre de tu serie y cuáles son los valores de tu serie. Entonces ahí en nombre de Sí. la serie, supongamos algo. Vamos a suponer que de todos los valores yo quiero graficar las ventas, los gastos y la rentabilidad. Esas tres cosas Sí. voy a seleccionar. Entonces, pero acá voy a tener que hacerlo por parte. Entonces,
El primero va a ser venta. Entonces, nombre de la serie, voy a señalarle a la celda que le contiene las ventas que está ahí en A130. Entonces voy a hacerle un clic a A130 y él va a dejar en esa celda como el nombre de la serie. Cuando me paso al siguiente, que es valores, valores de la serie tiene, por ejemplo, un uno entre llaves. A eso le voy a tener que Sí, borrar para no tener problemas. Borrarle nomás, dejarle vacío. Él nomás asume un valor que es aleatorio, en este caso es por defecto el uno, pero ahí es donde yo le voy a ir a seleccionar a todos los valores de las ventas, de solamente las ventas, ¿sí? Entonces seleccionar desde las ventas del 2020 hasta el 2024. Y esos van a ser los valores de la serie de ventas. Al darle a aceptar, él te tiene sí. que mostrar un gráfico que solamente va a tener bueno, no te muestra todavía el gráfico. En realidad ya te muestra, pero está más abajo. Pues no importa eso. Estamos abajo. Quiero que Espera, mires voy a nomás. traerme acá. Sí, no importa. Quiero Ah, nomás que veas que la información que acabas de seleccionar te genera un nombre de serie a la izquierda sí, y a la sí. Y a la derecha derecha te genera unos está. números. Esos Sí. números deberían ser los años. Por lo tanto, vamos a entrar en editar para que cambien los números del 1 al 5 por los años. Ahí voy a tener que seleccionar el nombre de los años, desde el 2020 hasta el 2024. Haciendo eso, entonces nosotros vamos a ver que se muestran los años. Al darle a aceptar, ahí recién vamos a poder ir a mirar nuestro gráfico. Quiero entonces que le des a aceptar, vamos a ir momentáneamente a mirar y vamos a ver que la información que se ve en el gráfico es solo la serie de ventas, ¿sí? Em, Eso. Entonces la serie de ventas es la que sí se muestra en una línea, pero acuérdate que nosotros dijimos que a propósito íbamos a graficar tres series. Una serie es Sí. venta, la otra serie va a ser gasto. En realidad puede ser cualquiera, yo nomás dije que puede ser gasto, ¿sí? Entonces, para poder incorporar una serie más, vamos a ver lo que se puede hacer. En realidad vamos a ver dos alternativas. Una alternativa es la carga manual, que es la que acabamos de hacer. Entonces, quiero que vuelvas a entrar a tu gráfico, el gráfico de línea, ¿sí? Y en el gráfico de línea vamos a tratar de ver que cuando yo tengo un gráfico siempre se agregan dos pestañas más allá arriba. Entonces, en tu pestaña en tu cinta de opciones, la última pestaña era ayuda, pero ahora con el gráfico se agregó diseño de gráfico y formato. Quiero Sí. que entre en una de esas dos pestañas, o formato o diseño de gráfico. ¿Por qué en cualquiera? Porque quiero buscar en qué pestaña está ese botón que se llamaba seleccionar datos. No, pero no hay nada, ese botón. Allá, más arriba, tu pestaña, tu pestaña. Ah, diseño, Ese, diseño de gráfico, ese es uno. Exactamente ahí se encuentra a tu derecha el botón seleccionar datos. Ahí lo que quiero llegar. Porque en seleccionar datos es donde yo entré hace rato para agregar la serie. Entonces sí. acá veo de vuelta al panel. Ahora voy a Agregar. darle a agregar otra vez. Y en agregar le voy a ir a seleccionar ahora. Nombre de la serie va a ser gastos. Sí. Muy bien. Y valores de la serie le voy a volver a reemplazar a ese uno. Voy a borrarle y le voy a ir a seleccionar a todos los valores de gastos. Eso. Del principio hasta el final. Bien. Listo. Ahí, enter o clic, darle a aceptar. Se vuelve a ver 1, 2, 3, 4, 5, pero como en el gráfico yo En- ya seleccioné los nombres de esos valores, entonces no hace falta volver a seleccionar. ¿Cuándo Sí. habrá falta de seleccionar otra vez? Cuando elimine yo la serie de ventas, por ejemplo, porque solo en ventas yo le dejé a los años. Si elimino a venta, entonces ahí tengo que volver a seleccionar en gasto los nombres de los años para que eso no se pierda en el gráfico. Nada más como comentario. Sí. Bueno, Genial. última serie. Última serie va a ser Aceptar rentabilidad. este. Ahí, sin Agregamos. aceptar, Vamos a agregar. agregar directo para continuar trabajando. Entonces ahí, a esa serie va a ser ahora rentabilidad, el título Ya. primero, luego le Sí. borramos otra vez al uno, seleccionamos todos los porcentajes en este caso, de principio a fin, Y le damos a aceptar. aceptar, y ahí vamos a ver que el gráfico ahora tiene tres curvas, ¿sí? Una curva Sí. azul, una roja y una verde. El tema nomás es que la verde es como que está en el piso, digamos, ¿verdad? No muestra Sí. ninguna evolución como las otras sí muestran. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué podemos hacer con este gráfico. Bueno, yo sé que vos tenés ya la última versión de Excel. Cuando vos tenés la última versión de Excel, hay diferencias con respecto a las
versiones más viejas, digamos, ¿verdad? ¿Por qué te Sí, menciono eso? Porque en la última versión yo puedo hacer un cambio desde un botón. Sin embargo, en versiones anteriores yo no puedo hacer el cambio desde el botón que vamos a ver ahora. Pero ok. te voy a mostrar las dos formas. Entonces, como es la última versión la que tenés, entonces quiero que te vayas hasta, espera que voy a mirar dónde era, allá. Cambiar tipo de gráfico, dice. Andate un ratito en cambiar tipo de gráfico. En este caso, que Eh, está a la derecha de seleccionar datos. cambiar fila, columna, seleccionar cambio de tipo de gráfico. Ahí está. Ese. En cambiar tipo de gráfico, él muestra un panel de todos los tipos de gráficos habido y por haber en Excel. Ahora, ¿qué es lo Sí, que yo quiero hacer? Yo necesito darle a esa curva verde que está en el piso una variación, o sea, que se aprecie en el gráfico su variación. sí, Entonces ahí yo me voy a ir al último tipo de gráfico que dice combinado. Entonces, en estas últimas versiones, él permite hacer un gráfico combinado. ¿Y qué es lo que significa el gráfico combinado? Que yo puedo mover, digamos, ciertos ejes, no es ejes, ciertos, ciertas series de los datos a un eje secundario. Y eso es lo que voy a hacer. Pero quiero que vean nomás que él automáticamente convirtió todo a columna agrupada. Yo en realidad no quiero convertir a columna agrupada. Ponerle un poco en el que dice ventas y dice columna agrupada. Quiero que entre ahí en la flechita de columna agrupada y quiero que le pongas línea nomás. Líneas con marcador, que es el cuarto tipo de línea. Que se líneas llama con la derecha. marcador. Este, No, el cuarto, de la línea de arriba, el cuarto. este. Ese. Entonces dale clic. Lo mismo a gastos, para que se siga viendo así como línea nomás tu. Está bien, si por ahí vos querías poner con barra, bueno, está bien, pero yo quiero que te sigas manteniendo en líneas porque te quiero mostrar algo, ¿sí? Entonces, Sí, seleccionale otra. Bueno, a ese en realidad quiero que le selecciones en la misma línea de los demás, el que es líneas con marcador. Bien, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que mires que a la derecha, en los tres dice eje secundario y ninguno tiene sí, marcado la casilla de verificación. Al de rentabilidad, quiero que le marques. Y al marcarle, vamos a ver que ahora esa curva que estaba en el piso, ahora sí. subió y se puede ver su evolución. Así como se Ah, veía la evolución de los demás. Entonces, acá vamos a hacer un resumen. ¿Por qué la línea verde se veía en el piso? Porque tenía porcentajes. Y acá es donde yo claro, puedo ver a dos datos diferentes a la rentabilidad. La rentabilidad de porcentaje, pero venta y gastos eran millones de guaraníes o importe sí. en guaraníes. Entonces acá es donde yo puedo resaltar cuál es la evolución de las tres cosas, de las ventas, de los gastos y de la rentabilidad en un solo gráfico. Solo que en la lectura yo tengo que entender que solo la curva verde se lee con el eje de la derecha y las dos otras curvas se leen con el eje de la izquierda, ¿sí? Pero para que eso sea más visible en mi gráfico, yo voy a hacer todavía más lo siguiente. Dale nomás ya a aceptar acá. Al darle a Es aceptar, fantástico. al darle a aceptar, yo voy a ver, digamos, las tres curvas, pero ahora necesito ver la etiqueta de datos de las curvas, ¿sí? Entonces, llevarle un poco a tu pantalla un poquitito más a la derecha, porque necesito que se vea a la derecha del gráfico esos tres botones. Y ahora por lo menos no se ve. Entonces, un chiquitito más nomás llevarle a tu pantalla. Eso, ahí ya se ve. Entonces, en ese botón más, quiero que entre un ratito. Y en el botón más, vas a pedirle ver etiqueta. Ah, salió al otro lado. Etiqueta Sí. de datos, tiene que decir. Eso, ahí dice. En el cuarto lugar, contando arriba abajo, dice etiqueta de datos. Ese quiero que marques. En ese momento, tiene que salir la etiqueta de toditos Sí. de las curvas. Ahora, algunas se mezclan. Pero ese vamos a arreglarle nomás, no hay problema. Ahora que ya se ven todas las etiquetas de datos, quiero hacer una organización por curva. Anda a seleccionarle a un punto de la curva roja primero. Vamos a empezar con el de abajo. Seleccionarle a un punto de la curva roja. Listo, ahí ya está. Quiero que vuelvas a irte a etiqueta de datos, pero no vas a hacerle clic, vas a pasarle nomás el puntero del mouse a etiqueta de datos allá en tu lista de la izquierda y tiene que salir una flechita a la derecha en etiqueta de datos. Y en esa Sí. flechita es lo que quiero que entre, en la flechita de etiqueta de datos, no de tabla de datos. Etiqueta de datos, ok. ¿Por qué en la flechita? Porque en la flechita yo tengo forma de cambiarle de lugar a las etiquetas, pero de solo esa curva. Entonces yo ahí voy a buscar.
¿Cuál es el que le queda mejor a esa curva roja? Si tiene que estar todos los datos arriba o en el centro o a la izquierda o abajo. Ahí yo voy a empezar a buscar a ver cuál va a ser la posición óptima de los datos, ¿sí? Y cuando ya se lea bien, le dejo ahí, ¿sí? Entonces, quiero que busques vos cuál te parece mejor usar y cuando lo encontrás, le dejas ahí. El que vos leas mejor los datos nomás tiene que ser. Ahí. Dale, déjale ese entonces. Listo. Esa es la curva roja. Ahora vas a hacer lo Sí. mismo para la curva verde. Seleccionamos por la curva verde un ratito. Y ahí te va Eh, otra vez. En la flechita de etiqueta de datos. Y le volvés a buscar. ¿En qué posición las etiquetas de datos se van a leer mejor? Y cuando le encontrás al que mejor se lee, le dejas ahí también. Y el azul, si no te molesta, le dejas ahí. Pero si te molesta, entonces volvele a buscar cuál es la posición óptima para que se vean los datos. Si de por ahí la mayoría ya se ve bien y alguno, uno o dos, se molestan entre sí, eso ya se puede arreglar manualmente nomás. Entonces allá, por ejemplo, veo un 300.000 que se molesta con sí, el con el 100, 1%. sí. Entonces a veces a uno le puede llevar un poquitito más a la derecha o más arriba y a otro le lleva un poquitito más abajo. Y ese ya es un cambio manual nomás que vos le vas a hacer a tus datos, pero a un solo dato, no a todos los datos de la curva, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Eso. Entonces con eso más o menos nosotros ya vemos. Entonces al mirar la curva nosotros ya vemos cuáles se leen con el eje de la izquierda y cuáles se leen con el eje de la derecha por el tipo de datos que tenemos, digamos, ¿verdad? Bueno, fantástico. Y esto para mí es muy importante de transmitir, Roberto, porque casi siempre tenemos que hacer informes que tienen que tener gráficos y siempre nos encontramos, no digo siempre, pero ustedes al menos que manejan tema porcentual y que manejan Sí, valores, siempre tienen que tal vez combinar valores porcentuales con números y ahí es donde a lo mejor puede que nos tranquemos, ¿verdad? Entonces por eso nomás te muestro cuál sería una forma de ver en un mismo gráfico valores que están en unidades de medidas diferentes, digamos, ¿verdad? En guaraníes por un lado, en porcentaje por otro lado, pero que pueda verse el impacto en una sola imagen, digamos, ¿verdad? Entonces, perfecto. cualquier cosa que cambie en tu proyecto, porque ojo que nosotros estamos pasando al gráfico una proyección, cualquier cosa que cambie, eso tiene que verse, digamos, reflejado en este gráfico. Y a este gráfico le vamos a poner un título y pongámosle un título que diga, por ejemplo, no sé, serie de datos para poder entender nomás que este fue un gráfico que hicimos por serie, no por rango de datos, ¿sí? Sí, Entonces, clic en el botón más que está ahí a la derechita, a la derecha del gráfico, y ahí vamos a tildar títulos del gráfico, y a ese título le vamos a cambiar el nombre, ponerle, no sé, yo decía nomás una sugerencia, graf- eh, valores por serie, algo así, no sé. O si no, ponerle el título que vos quieras, no hay problema. Total va a estar debajo está bien. de las celdas series para entender que eso hicimos de esa forma, digamos, ¿verdad? Listo. Entonces, por último, le moves ahí abajo, al lado del otro gráfico que ahí también habíamos hecho. Entonces, esa nomás fue la diferencia. Uno hicimos por rango de datos, que era selección de toda la información que estaba una al lado de la otra. Por serie es no seleccionar todo, sino solamente algunos de los valores que están en planilla para poder hacer la visualización gráfica. Genial. Listo. Hasta ahí estamos con este. Andate un poco más a tu izquierda, hasta la columna A, digo. Y después vamos a bajar. Bien, así quedó entonces esto. Vamos para Sí, abajo. perfecto. Bueno, acá por ejemplo, yo lo único que quería mostrar nomás es la relación que había entre un gráfico simple y un gráfico dinámico, pero en realidad eso nosotros ya lo habíamos visto en el ejercicio de tablas dinámicas, cuando teníamos una tabla y después graficábamos, veíamos nomás que los datos que cambiaban en la tabla también cambiaban en el gráfico dinámico, Sí, pero si cambiamos el dato en el gráfico dinámico también cambiaba en la tabla. En este sí, caso, en el gráfico simple, eso no es así, porque si yo cambio algo en el gráfico simple, no cambia en la información que yo tengo en pantalla. Sin embargo, si cambian los datos en pantalla, cambian los datos en el gráfico simple. Nada, esa interrelación nomás
yo suelo explicar en esta parte, pero como nosotros ya hicimos eso, entonces vamos a darlo por hecho. Esta pestaña ya está lista. Hasta acá era esta información. Quiero que le cambies de color a esta pestaña. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente, que para mí va a ser la última. Entonces vamos a ver si en esta una horita podemos terminar. Y con esto Sí. podemos entonces cerrar. Yo lo ¿A que, qué? ¿Qué perdón, dice? ¿A qué? no, el Ah, color de la, ahí, ahí. cambiar color de pestaña. Ujú. Ya con ratito, profe, porque Dale, dale, dale. Tranquilo. ahí estamos. Bueno, ok. Ahora quiero que nos pasemos a la última pestaña, ahí en sistemas. Bueno, em, yo normalmente en esta pestaña lo que hago es mostrar las funciones financieras. O sea, existen pues tres tipos de amortización de préstamos, ¿verdad? Yo sé que Sí, ustedes como tal así no dan préstamos, pero eso que venden se ofrece como algo que es un financian, préstamo. digamos. Es un préstamo, realmente. En vez de dinero es un bien nomás, ¿verdad? Entonces acá lo que Sí, vamos a ver nomás, cuáles son las características de los tres sistemas conocidos mundialmente, ¿verdad? En realidad sí. hay un cuarto sistema que no está ahí, pero que te puedo explicar también sin ningún problema. En este caso vemos nomás que son tres. El sistema francés es aquel que tiene un pago de cuotas iguales. Ustedes, por ejemplo, sus cuotas son todas iguales de su Todas electricidad. iguales, sí. Nosotros usamos el sistema francés. Francés, claro, cuotas iguales. Sí, Después está el sistema alemán y después sí. está el sistema americano. El cuarto que yo te decía, un sistema americano, pues le llaman Sinking Fund. Sinking Fund es porque aparte del sistema de amortización del préstamo, también se genera un sistema paralelo de conformación de fondo, de un fondo. Pero esa conformación de un fondo la hace la misma persona que paga su cuota, pero lo hace con la finalidad de cuando llegue el final del préstamo, ese fondo cancele su préstamo, digamos, ¿verdad? Entonces, es una figura que en Paraguay no hay, porque los bancos no ofrecen esa opción, pero sí hay en otros países, por ejemplo en Estados Unidos hay ese tipo de préstamos, ¿sí? Pero fuera de eso, en la generalidad, estos son los tres que se utilizan. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No es simplemente explicar las características, yo lo que quiero es desarrollar esos tres sistemas. ¿Dónde voy a desarrollar? Más abajo. Quiero que nos vayamos un poco más abajo. Y más abajo vamos a ver que aparece de vuelta. Y acá lo que vamos a desarrollar. Vamos a suponer, ¿vos alguna vez hiciste un préstamo hipotecario por si acaso, Roberto? Sí, ¿Hiciste? Bueno, sí, entonces vas a entender el modelo que yo te voy a presentar. La idea acá es hacer un préstamo tipo hipotecario en los tres sí. sistemas, ¿sí? Y ver un poco sus diferencias, ¿sí? Entonces, bueno, 100 millones, medio que ahora ya no compramos nada con 100 millones, ¿verdad? Entonces, supongamos que vamos a actualizar ese importe. No sé, si quieres comprarte una casa y vas a hacer ahorrar un préstamo hipotecario, ¿con cuánto de dinero vos decís que puedes comprarte una casa? Y 250, 300 millones. Pone 300, 300. pone 300. No sé, yo a veces pregunto valores de terreno y eso y me sorprende el valor de los terrenos que pregunto, sí, qué puta. 180 millones, 200 millones. La verdad, acá a la vuelta nomás una casa que está sobre el asfaltado, una casita 12 por 30 pero está sobre el asfaltado y es Mariano Roca Alonso. Y no, es la principal. 800 palos piden por la casita. Una casita baicue que ya se Sí, está por tirar todo. Bueno, en fin. 300 millones. Tasa de interés va a depender de la entidad en donde yo me acerque, pero podemos dejarle sí. 10%, ¿sí? En realidad yo creo que es más, pero podemos dejarle nomás así. Periodicidad tiene en cuenta a qué tipo de cuota voy a pagar, como acá estilamos pagar cuotas mensuales, entonces 12 está bien. Plazo máximo que me ofrece vía fondos AFD es de 20 años. Vamos a dejarle 20 Sí, años para comparar. Adelantado o vencido significa si yo la cuota la voy a pagar de forma anticipada hoy cuando me dan el préstamo ya mi primera cuota o voy a esperar. Hoy me dan el es préstamo y 30 vencido. días después, ¿verdad? Entonces normalmente he vencido.
y para vencido Excel tiene el número cero y para adelantado tiene uno, pero vamos a dejarle más en cero como vencido. Y valor final sería cuando yo necesito, o sea, valor final en realidad es el valor que tiene que quedar en el futuro, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo termino de Sí. pagar, mi valor final tiene que ser cero. Por eso entonces yo le dejo cero. Ok, acá en sistema francés, vamos a ver que las características que están entre paréntesis dicen que las cuotas son iguales, que la porción de capital de la cuota tiene que ir creciendo y la porción de la cuota del interés, o que es el interés, tiene que ir bajando. Entonces, perdón, a la izquierda, debajo de ese título del sistema francés, quiero que cargues el número uno, porque nosotros tenemos que pagar. ¿Cuánta cuota vamos a pagar si tengo que pagar mensualmente en 20 años? 240 meses. Muy bien, entonces vamos a hacer una columna de 240 cuotas. Vamos a empezar por el uno. Entonces quiero que te ponga ahí debajo del número de cuotas, escribe el número uno en la columna A, ahí. Y al darle Enter va a estar el uno. Yo sé que hay varias formas de rellenar hasta 240, pero te voy a mostrar una que es con rellenar series. Entonces al ponerme en esa celda, quiero que te vaya un ratito allá. A ver vos, debajo del botón de autosuma, ahí arriba hay una flechita así que señala hacia abajo. Entra un poco en ese botón. Ahí van a salir varias opciones, de las cuales quiero que le busque una que se llama series. Muy bien. Y en series vamos a pedir que se rellene en columna. Entrarme ahí. En series. Ahí tenés opción de fila y columna. En realidad yo quiero rellenar en columna. Lineal, dejarle más lineal. Después lo otro no vamos a cambiar. Tendencia tampoco. Incremento es de A1, está bien. Pero el límite va a ser 240. Entonces, cargarle 240 y al darle enter o aceptar, él tiene que mostrarme ahora la columna que empieza en el uno y tiene que terminar en 240. Control flechita abajo para irte a ver si terminó en 240. Sí, ¿cuánto? Sí. Bien. Control flechita arriba para irnos otra vez hasta la parte superior. Entonces ahí vamos a continuar. Bueno, el vencimiento. Se supone que si hoy me dan el crédito, bueno, hoy es sábado, ¿verdad? Pero supongamos el día hábil me dan el préstamo de ese día aún mes normalmente del vencimiento, digamos, ¿verdad? O a lo mejor me Sería da la opción de elegir la fecha. Pero pongámosle nomás que hoy es 27 de marzo, entonces 27 de abril va a ser nuestro primer vencimiento. eh, 7, 27 de abril del 2021. Bien. A eso le podemos dar doble clic ahí en la esquinita de la derecha, como para que se rellene. Solo que él va a rellenar por día, pero yo puedo entrar en el botoncito ahí abajo de opciones de relleno y le puedo decir que rellene por mes, parece que le puedo decir. Entro ahí y le digo rellenar meses. Entonces todas las cuotas van acá el 27 de cada mes, sí. hasta quién sabe qué año, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver y vamos a entender lo siguiente. Para el sistema francés solamente se puede insertar funciones, o sea, en realidad yo puedo hacer también mi cuota así manualmente, pero Excel tiene una función financiera que solo sirve para el sistema francés, no para el alemán y no para el americano. Esta función se llama pago. Entonces quiero que escribas. Es igual, pago. Ah, no, disculpa, pago prim. Está bien, pago. Y ahí abajo vas a ver que hay uno llamado pago prim, que viene de pago del principal, básicamente, ¿sí? Bien, esta información te pide varios argumentos y vamos a ir seleccionando por partes, ¿sí? Primero te pide la tasa. La tasa está un poquitito más arriba, anda un chiquitito más arriba y se va a ver otra vez la tasa. Dijimos que iba a ser el 10%. Señalarle nomás a esa tasa que está un poquitito más arriba. Pero como esa tasa es anual, yo necesito ver una tasa mensual porque las cuotas vamos a pagarlas mensualmente. Entonces va a ser Sí. tasa anual Dividido 12. dividido, pero el 12 en vez de 12. escribir manualmente, seleccionarle a ese 12 que está ahí debajo de la tasa. Eso, fantástico. Seguimos, punto y coma. Ahora viene el periodo. El periodo que yo estoy calculando para pagar el principal es de la primera cuota y ese dato tenemos allá en el número de cuota. Entonces señalarle a ese valor de número de cuota que está en A39
porque cuando copiemos eso para abajo, ese valor le va a indicar qué número de cuota él tiene que calcular el principal, Sí, ¿sí? Bien, punto y coma. NPER es la abreviatura de número total de periodos. Número total de periodos tiene que ser 240, pero para no ya seleccionar allá abajo, vamos a seleccionar y vamos a multiplicar plazo por periodicidad. Y ahí también nos va a dar 240, entonces va a ser el 20 por el 12, que está arriba. Muy bien, listo. Punto y coma. Ahora viene el valor actual. El valor actual es cuánto presto. El valor del préstamo está ahí, 300 millones. Voy a seleccionar esa celda. Listo. Punto y coma. Valor final es cuánto voy a tener en el futuro después de pagar todo mi préstamo y dije que iba a ser cero. Señalar el cero de valor final. ¿Por qué valor final se tiene que cargar desde una celda? Porque acá no hay. Pero en Europa, por ejemplo, yo conozco casos. En España ellos acá por ejemplo te descuentan, a ver, yo quiero sacar un crédito y tengo que pagar gasto de tasación, gasto de escribanía y seguro de vida, y ellos me sacan del valor que yo presto, me descuentan todo, me cobran todo y me dan la diferencia nomás ya. En España, por ejemplo, te llevan al final para que vos empieces a pagar, pagas toda tu cuota y al último te quedas con esos valores para cancelar al contado o para financiar otra vez, ¿verdad? Entonces, eso básicamente lo que ocurriría si estábamos calculando un caso español, le pondríamos el valor que me van a financiar al final del préstamo en valor final. Por eso nomás se tiene en cuenta como un dato a cargar. Acá, como te descuentan todo al principio, es cero directo. ¿Se entiende para eso, Roberto? sí, Listo. Entonces, punto y coma, el tipo que es vencido o adelantado. Ahí, por ejemplo, te muestra cero final del periodo, uno comienzo del periodo. Pero como el cero está cargado, ya selecciono del cero que está ahí arriba, nomás, del otro cero. Listo. Y ahí ya estamos. Se cierra paréntesis. Vamos a darle enter y te voy a explicar algo. Cuando yo tomo un valor positivo, la función financiera siempre cambia el valor y por eso se ve como negativo esa información. Dos sí, cambios necesito hacer. Primero, cambiarle de signo a este dato, porque aunque se entienda que las funciones financieras cambian de signo, yo quiero ver en positivo. Para ver en positivo tengo dos opciones, o ponerle negativo delante de la función pago PRIM, o ponerle negativo al valor de 300 millones. Ese ya depende de vos exclusivamente lo que quieras hacer, pero sí. uno de los dos no hay que hacer. Puede entrar otra vez a tu fórmula y le poner el negativo, o enfrente de pago PRIM o enfrente del 300 millones. Cualquiera de los dos va a convertir a positivo tu información. Puedes Solo hay probar. que ponerle menos. Menos, menos. El signo menos. ¿Es igual a menos o le Está borro el bien. es No, no, igual? no. Está bien ahí. Dale enter. Al darle Ok, enter, vas a ya ver que se cambió a convirtió a positivo. positivo. Listo. El Sí, problema nomás es el siguiente. Que si yo ahora quiero copiar esto para las 240 cuotas, los valores que se están seleccionando arriba se van a mover y si se mueven voy a tener errores. Por lo tanto, antes de copiar, voy a tener que ponerle a todas las referencias que corresponden. Pero para no hacer de a uno, vamos a hacer de una forma más rápida. Vamos a entrar a la fórmula. sí, Quiero que vea que todo lo que está entre paréntesis está referenciado. Entonces, vas sí. a entrar a tu paréntesis y vas a seleccionar toditos los valores dentro del paréntesis. Y de una sola vez vas a presionar F4, FN F4 en tu caso. FN F4. Entonces al presionar FN F4, todito van a tener símbolo de dólar. Sí, Pero al único que vos no le tenés que ver con el símbolo de dólar es a este número de cuota, que es la celda A39. Entonces a A39 le vas a buscar y le vas a señalar ahí en tu paréntesis, entrar nomás en tu fórmula, buscarle a A39. El tercero parece que es. Y al darle clic sí. a A39, sacarle los símbolos de dólar. Puede borrarle manualmente o puede presionar FN F4 hasta que desaparezcan todos. Eso es como vos quieras nomás. Esa. Listo, ahí ya está. Al darle enter, ahora sí puede ir a copiar esa fórmula. Te pones la fórmula, le haces doble clic y cuando se copia, vamos a ver que el capital, de acuerdo a su característica, va a ir creciendo, va a ir subiendo. Entonces vemos 395, 398, 400. Vamos a ver un poco hasta cuánto crece. Control flechita abajo. Ahí está. Hasta Sí. 2.800.000 crece. Control flechita arriba. Ese era para mirar nomás. Bien. Ahora vamos a Interés. hacer el interés. El interés es igualito a esta función, pero se llama pago in, se llama.
Entonces va a ser, es igual, si querés ponerle ya el menos, para que ya se muestre positivo cuando se muestra, pues sí o sí se va a mostrar negativo. Entonces va a ser menos pago INT, pago INT. Ese es. Bueno, de vuelta otra vez. ¿Sa? Tasa dividido el 12 que está abajo, punto y coma. Periodo del 1 que está en A39, que después nomás, al último nomás le vamos a hacer otra vez el tema del F4 y eso. Bien, punto y Sí. coma. NPER es plazo por periodicidad, 12 por 20 o 20 por 12, da igual. Ponerlo más primero punto y coma, muy bien. Ese 20 por el 12 de arriba o el 12 por el 20 de abajo, bien, punto y coma. Valor actual otra vez los 300 millones, punto y coma. Valor final el 0, de abajo el último 0 de la celda 34. Y punto y coma tipo, que es el 0 de la fila 33. Se cierra paréntesis. Si querés ya le seleccionás todas las celdas y le pones F4 o salí y entras de vuelta, igual nomás, como quieras. Y acuérdate que FN F4 para ver todos los símbolos de dólar y después le buscas al A39, cuidado, escape nomás. Al A39 y le sacas. Excelente. Y a ese sí doble clic. Entonces lo que vemos nomás es que el interés tiene que ir bajando, ¿sí? Entonces, cuando la cuota, perdón, cuando el capital sube y el interés baja, la suma de los dos tiene que ser cuotas iguales. Eso es lo que sucede, digamos. Entonces, si te pones al lado del 2.500, que es el primer valor de interés, y le haces una Sí, sumatoria, vas a ver que el valor que te va a salir va a ser el valor que se tiene que mantener a lo largo del préstamo. Entonces, ponete un sí. poco al lado del 2.500 y suma ese 3.95 con el 2.500. No sé qué. No, no, no. No sé qué hiciste. Yo lo que quiero es que haga una fórmula ahí debajo de cuota. Yo quería Debajo, mirar nomás así. no, 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 no. Vamos a formular. Ahí al lado de, ahí debajo de En cuota. cuota. Sí, ahí hace Es una fórmula. igual. Va a ser más o es igual. Suma el 3.95 con el 2.500. Porque básicamente así está conformada la cuota del sistema francés, digamos, ¿verdad? Sí. Dos millones Interés ochocientos noventa más y cuota. cinco. Al darle doble clic a a esa fórmula, y se copia en toda la columna, todos los datos de esa columna tienen que ser igualitos. Sí. Si son Todos son iguales, está iguales. bien. Si no son iguales, algo está mal. Pero Todito en está este igual. caso, estamos bien. Ahora, Sí. lo que se suele tener en cuenta controlar también es el tema de cuánto le queda al préstamo por pagar, ¿sí? Sí. Entonces, ahí vamos a hacer una fórmula. Va a ser más o es igual 300 millones, que está allá arriba. Ok. Pero no vas a escribir, no vas a escribir. Quiero que seleccione el valor, porque si después quieres usar esta planilla para otros préstamos, entonces cuando Sí. cambie ya va a ser automático la información. Menos el capital del primer mes. ¿Por qué tiene que ser menos el capital y no la cuota y no el interés? Claro. Porque el capital es el que se amortiza, digamos, ¿verdad? Bien, entonces ahí al darle enter te va a salir un valor. Ese valor todavía no se puede copiar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una segunda fórmula ahí abajo. La fórmula de abajo va a ser ese 2.99 de arriba es igual, 2.99 Este. menos el capital del segundo mes, que es de 3.98. Y ahora sí, esa fórmula se puede, pero solo la fórmula de la segunda se va a copiar. El del primero se queda así nomás. Eso, se copia. ¿Cómo controlar si esto está bien? Si te va hasta abajo, el último valor de esa columna tiene que ser cero. Vamos a probar un poco. Control flechita abajo. Sí. Da cero. Si da cero, listo. Sí. Nos vamos a este ya está. Sistema francés está listo. Ahora vamos a desarrollar el sistema alemán. Después vamos a hacer unos comparativos para entender mejor, ¿sí? Pero ahora mismo vamos a construir primero todos los sistemas. Entonces nos vamos a traer arriba. A ver, quiero que te Este era vaya. este era el sistema Sistema francés era este. francés. Ahora vamos a hacer el Sí. sistema alemán. Ahí donde está la columna H, vamos a arrancar. Este es sistema. Columna H. Sí, ponete en la columna H. Ahí dale control flechita arriba, dale.
acá. Ahí ya está, ahí ya está. Sistema Bueno, alemán. ¿qué vamos a hacer? Como el número de cuotas ya está, aunque puedes practicar serie, ¿cómo era para rellenar serie? Ve un poco si te acordás. ¿Eh? Viste que nosotros tenemos que hacer ahora el sistema alemán. El sistema alemán tiene que tener también 240 cuotas. Entonces tenemos que Sí, hacer la columna en las cuotas. uno ¿Sí? y Hay que, hay que rellenar ponerse en el acá. 1. Hay que ponerse en el 1 sí o sí, Sí, ¿sí? perdón. Para que no A te ver, rellenen en otro lado. Ahí, sí, ahí. Eso. ahí, Y ahora sí. acá. Muy bien. Eh, relleno Series. series, ahí. Eso, muy Series, bien. entonces columna, Muy bien. límite, Muy bien. 240, Excelente. aceptar. Listo. Ahí. Vencimiento. Para vencimiento va a ser más fácil, porque en realidad ahora puedes hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior de referenciar nomás. A ver, ¿es igual o más? Y le seleccionar la primera Igual, fecha del sistema francés. enter. Enter. Y ahí ya doble clic y ya te trae la fecha que tenés en tu sistema francés. Listo. Ahora Sí, capital. Bueno, acá ya no vamos a usar función financiera. Vamos a usar, ¿cómo se llama? Manualmente no vamos a hacer, pero tenemos que tener en sí. cuenta las características del sistema. El sistema alemán dice que el capital es constante, o sea, igualito tiene que ser todos los meses. Para que sea el capital constante, o sea, la parte del capital que se devuelve todos los meses, tenemos que dividir el total del préstamo con la cantidad total de cuota. Entonces va a ser más o es igual, le seleccionamos a los 300 millones allá y le dividimos entre 240. Pero para no escribir directamente 240, vamos a hacer un paréntesis ahí un ratito. Paréntesis de apertura. Vamos a señalarle al plazo, que es 20, y le vamos a multiplicar por la periodicidad, que es 12. Eso era. Cerramos paréntesis. Bueno, para que esto sea igualito, tengo dos opciones. O ponerle referencia absoluta a todo y copiarle, o a ese nomás le dejo así, y el de abajo le hago referencia al de arriba y le copio en toda la columna. Cualquiera de los dos va a hacer que el capital sea el mismo valor en todos los meses. Entonces ya Sí, depende este de es más cómo vos querés hacer. referenciable. Bueno, perfecto. Seleccionar los tres, porque en realidad los tres tienen que estar, porque los tres están afuera, digamos, de la planilla. Eso, y ahí directo FN F4. Bien, al darle Enter, va a salir 1.250.000 y ahora le puedes copiar. Entonces, toda la columna muestra un valor constante del capital, no se modifica, no es mayor, no es menor. Y ahora vamos a hacer el interés. El interés de cualquier sistema de amortización es sobre saldo, Roberto. Por lo tanto, Sí, para calcular el interés de ese primer mes, tiene que ser sobre lo que queda por pagar. Y antes de pagar la primera cuota, queda todo por pagar. Entonces, se calcula sobre los 300 millones. Entonces, va a ser 300 millones allá arriba, a tu izquierda, por la tasa de interés que está en años. Entonces, va a ser 10% y dividido el 12, que es la periodicidad que está debajo de la tasa. Pero en vez de escribirle, quiero que le selecciones de allá de la periodicidad. ¿Por qué siempre tratar de seleccionar? Porque puede que en claro, algún porque sí hay momento modificaciones. quieras calcular bimestral o semestral, lo que fuese. Entonces Ahora un también rato, ahí, profe. sí, cómo no, Espera un cómo no, ratito. cómo no. Hola. Bien. ¿Cómo andamos, jefe? Sí. Eh, vos, escríbelo a mi WhatsApp, jefe. Yo soy Roberto Arroyo, el jefe de moto. Sí. Y escriben a 0984 230 034. Sí. Catálogo de DVD no vale, ¿verdad? Dale, genial. Vale, perfecto. Perdón, profe. No, por favor, no te preocupes. Ok, Hola. entonces, esa fórmula, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿No te escucho? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿No se desenchufó tu auricular o qué? Hola, 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 hola. Ahora sí, ahora sí. Ok, bueno. Entonces, a todo eso, bueno, en realidad esta fórmula no vamos a copiar, por lo tanto, dale nomás Enter
¿Por qué no vamos a copiar? Porque el interés del segundo mes tiene que ser sobre el saldo después de pagar la primera cuota. Sí, Entonces, nuestra fórmula va a venir de otro lado, pero vamos a hacer otra fórmula. Entonces va a ser la celda que todavía no está, que tiene que estar en M39. Selecciona un poco la celda que está debajo de saldo, porque ahí va a estar cuál es el saldo después de pagar la primera cuota. Entonces va a ser más o es igual M39. No, no, no. Bueno, igual, sí. Para hacer primero esa fórmula va a ser 300 millones menos 300 menos el capital del primer mes, que es ese 1.250.000. Es Enter. Como después de pagar la primera cuota va a quedar de saldo 298, el interés debe ser sobre el saldo que queda. Por lo tanto, el interés del segundo mes va a ser sobre ese 298.750. Si querés, puedes hacer ya el valor de la cuota. El valor de la cuota es sumar normal capital con el interés, así como hicimos en el sistema francés también. Entonces va a ser, es igual 1.250.000 más 2.500. Enter. Entonces ahí vemos que el valor de la cuota del sistema alemán es más cara de la cuota del sistema francés, digamos, en la primera sí, cuota al menos, ¿sí? Bien, interés ahora, segundo mes. En el interés del segundo mes vamos a calcular sobre el 298.750. Entonces va a ser 298.750 por, vamos a irnos a seleccionar la tasa, que está allá a la izquierda arriba, 10% dividido 12, que está debajo del 10%, ¿sí? Bien, al darle Enter va a salir un valor de interés inferior al anterior. De hecho, está sí, disminuyendo. Pero ahora, antes de copiar esa fórmula, necesitamos cambiarle la referencia. ¿A qué le vamos a cambiar la referencia? A la división. A B30 y a B31 le vamos a poner FN, F4. A M39 no, porque queremos que siempre venga bajando de acuerdo al saldo que vaya quedando. Entonces, solamente a esos dos, FN, F4, y le damos Enter. Ahora podemos hacer doble clic en esa fórmula. Todavía no va a estar los valores porque nos falta todavía completar la otra columna, pero ni bien completemos ya va a salir la información. sí, sí, La sí. cuota sí ya podemos copiar también. Esa fórmula de cuota ya le podemos hacer doble clic ¿Sí? y se va a copiar en toda la columna. No hay que referenciar. No, porque es la suma del capital de interés de cada mes. Entonces, tiene que Ok, ser el de sí, cada mes su suma. Y ahora sí vamos a hacer una segunda fórmula de saldo ahí abajo. Y va a ser 298.750 menos el 1.250 del segundo mes. Eso. Enter. Y a eso sí le podemos hacer doble clic solamente en la segunda fórmula. Sin referenciar porque queremos que sea el de cada mes. Entonces ahí tenemos construido nuestro sistema alemán. Lo que podemos ver es que la cuota va bajando, ¿sí? No es igual a al sistema francés. Esa última columna tiene cero al último, entonces quiere decir que se devuelve todo el capital en la última cuota. Y el capital es constante todos los meses, digamos, ¿verdad? Entonces esa sería el la cuadro de diferencia. amortización del sistema alemán contra el sistema francés. Y por último, más al lado, dos columnas más a la derecha, vamos a hacer el sistema americano. Antes de hacer el sistema americano, como se está perdiendo nuestro dato allá a la izquierda, vamos un ratito Sí, hacia la izquierda, vamos a bloquear, vamos a inmovilizar paneles como para que siempre se vea nuestro. Entonces, por lo menos hay que ver dónde está el capital. Hay que ir un poquitito más arriba hasta que se vea el capital, por lo menos. Eso. Entonces, puedes posicionarte en la celda C35 y cuando estás en C35, dos celdas más a la derecha, en C35, C35 ahí, acá. C35, Sí. ahí. Y ahí te vas y le das vista, inmovilizar paneles. Vista, inmovilizar, inmovilizar paneles, el primer botón. Muy bien, en ese momento se tienen que poder ver nuestra entrada de datos. Ahora sí podemos irnos hacia nuestro sistema americano porque vamos a seguir usando los datos de la entrada de datos. Al pelo. Número de cuota. De vuelta a traer, practicar serie, rellenar serie. Ah, Uno. uno, Muy bien. sí, es. Dale enter primero. Eso. Ahí ponete otra vez en la celda y ahora sí te va. Inicio.
Muy bien, muy bien. Columna, excelente. Súper. Ok. Vencimiento, vamos a referenciar como hicimos hace rato también. Eso, lujo. A ese sí le podemos dar doble clic para que rellene la fecha de cada cuota. Bueno, acá, el capital. En el sistema americano, el capital no se paga hasta la última cuota. Por lo tanto, vamos a ponerle cero nomás al capital desde la primera hasta la penúltima cuota. Entonces, en vez de desigual, escribirle cero y darle enter. Ese cero vamos a copiar. Dale, ponete en el cero, dale doble clic para que se copie. No importa que se copie hasta el último. Nosotros nos vamos a ir hasta el último después. Control flechita abajo. No shift, control nomás, ¿sí? Control Ah, ok. flechita. Bueno, ahora movete hacia arriba nomás una vez. Bueno, ahí ya te fuiste abajo. Control flechita arriba. No, control flechita de arriba. Ese fue de abajo. Otra vez. Ahí. Ponete en capital y es control, solo control, sin shift. Control flechita abajo. Sí, Eso. ahí A está. ese último dato, nosotros no vamos a tener cero ahí, vamos a tener directamente el valor total del préstamo. Entonces ahí vamos a referenciar. Ahí sí vas a escribir un es igual y vas a hacerle clic al 300 millones, porque en el sistema americano se paga el 100% al último, ¿sí? Entonces, antes no se paga nada de capital, pero sí se paga intereses. Entonces, nos vamos otra vez hacia arriba, control flechita de arriba dos veces. Muy bien, ahora vamos a calcular el interés. El interés sobre saldo siempre. Entonces va a ser más o es igual 300 millones por la tasa dividido la periodicidad. Eso. Enter. Bien. Ese va a ser el interés que se va a pagar en la primera cuota. Vamos a hacer la sumatoria de cuota. Cuota, que está al lado de 2.500. Todavía no vamos a arrastrar esto hacia abajo. Vamos a hacer Sí, primero porque tenemos que llegar al saldo primero. Entonces, cuota va a ser capital más interés. es igual. Capital cero. No, pero capital de ese mes nomás. Bien. Capital. Más 2.500 que está al lado. Enter. Ese va a ser el de todos los meses, la misma cosa. Luego el Sí, saldo. El saldo va a ser 300 millones, es igual, ¿verdad? Menos el cero del primer mes. ¿Por qué es importante ponerle el cero del primer mes? Porque esa fórmula, si se mantiene, va a darme siempre lo que en realidad queda cada mes, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora que ya le tenemos ese 300 ahí, vamos a hacer el cálculo del interés del segundo mes. Entonces me pongo debajo del 2.500 y debajo del 2.500 voy a seleccionar, voy a hacer la fórmula siguiente, va a ser más o es igual 300 millones, que ahora está a la derecha, no mal que está a la izquierda, bien. Y a eso le voy a multiplicar por tasa de interés, que es 10%, que sí está a la izquierda otra vez. A ese ya le puedo poner F en F4. Ponerle por F en F4 ya ese. F en F4 presiona. Eso. Y ahora vas a dividido, el 12 que está debajo de esa celda. Ok, salió 7. Ahí. Ahora selecciona el 12 y dale otra F en F4 a ese. Eso se queda siempre ahí. Entonces, al darle Enter, ahora sí ya podemos copiar esta fórmula. Ese 2500, ahora ya podemos hacerle doble clic y ya va a servir para toda la columna. Va a decir mientras cero, pero porque todavía no tenemos lo claro. otro. Ahora cuota ya le podés copiar también. En la primera fórmula, esa no va a haber otra fórmula, por lo tanto la primera fórmula nomás le seleccionás y le das doble clic, que se copie todo. Y ahora sí tenemos que hacer otra fórmula de saldo. Saldo va a ser Sí, 300 millones, o sea, es igual, ese 300 de arriba, menos el cero del segundo mes. Por más que diga cero, vamos a seleccionarle nomás. Menos cero, enter. Y a ese sí ya le podemos hacer doble clic. Solo a la segunda fórmula. Y ahí ya tenemos la construcción de nuestro sistema americano. Si nos vamos para abajo, vamos a ver que la información de esa columna tiene que ser cero. Y de lo demás, vemos que en la última cuota se tiene que pagar el valor total del capital
más la última cuota de interés, por eso la cuota queda en 302.500.000, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Un pequeño análisis de los tres sistemas. Quiero que te vaya en esa fila 279, no hay nada ahora mismo. Quiero que te vaya hasta No. la columna, hasta el sistema francés. Eso. ¿Qué quiero hacer? Quiero que te posiciones. A ver, selecciona un poco la celda C279 hasta E279. Es decir, para ponerle totales en esas columnas. Desde la C hasta la E. Eso. Anda a hacerle clic en el botón de autosuma. Ahí. Muy bien. Suma. Sí. Vamos a tener la sumatoria de las tres columnas. Quiero que notes que la primera columna da 300 millones, que es el capital que se devuelve. La Sí, segunda es la cantidad de interés que se paga en 20 años al 10%. Y sí, el tercero es la sumatoria de los dos, ¿verdad? Bueno, sí. para que este valor se alce allá arriba, quiero que ahí en la celda F30, ahí donde dice capital debajo, quiero que le haga una fórmula. F30. Sí, F30. Ahí dice capital en F29. Y abajo está vacío, F30. Ok. Quiero que te pongan F. F30 debajo de capital y a la derecha de francés. Y ahí vas a hacer una fórmula. Es igual. Y vas a señalarle a los 300 millones del total, de este total que recién hicimos en C279. A los 300 millones. A ese señalarle. Enter, dale. Quiero trasladar nomás. Estos valores totales quiero trasladar a un resumencito. Entonces, a ese 300 Ok. arrastrarle. A ese 300 arrastrarle dos celdas a tu derecha. Y ahí ya le tenemos a esos valores totales. Vamos a hacer lo mismo para el sistema alemán. Entonces, estos tres valores que están ahí abajo de las columnas, vas a copiarle y vas a pegarle nomás ya. Pero andate otra vez hacia tu izquierda. Quiero que le mires a los totales. Andate un poco hacia tu izquierda un ratito. No, hacia tu izquierda, hacia tu derecha, hacia tu izquierda. Ahí. Seleccionar a los tres totales, seleccionarle de la fila 279. Seleccionarle a esos tres y le vas a copiar. Dale control C. Y andate ahora allá en J279 y ahí pega. Enter. Entonces ahí vamos a ver los totales pero del sistema alemán. ¿Qué vamos a hacer ahora? Allá debajo de los 300 millones que le pusimos allá arriba en F30, ahora en F31, vamos a referenciar estos totales. Entonces le vamos a trasladar a estos totales allá arriba, ¿sí? Entonces andate en la celda F31, Ok. ahí. F31, F31 es vas a igual. darle, es igual, y seleccionar la Este. J a S. Enter. Y arrastrarle ahora esa hacia la derecha dos celdas. De lujo. Entonces ahí ya tenemos algo más visible para poder ver en cuál se paga más, cuál se paga menos, cuál es más barato, cuál es más caro. Y lo mismo vamos a hacer con el sistema americano. Volverle nomás a seleccionar a los tres totales de la columna J hasta la columna L y andar a copiarle en la columna de los totales del sistema americano ahora. Ahí debajo de 300. Ahí. Enter. Y a eso le vas a arrastrar, o sea, no le vas a arrastrar, le vas a referenciar allá arriba donde estábamos haciendo el resumen. Entonces, llévale nomás Q279, tiene que ser tu referencia. Ponete nomás ahí debajo del segundo 300 millones, ahí, y hace tu fórmula. Es igual, y puedes escribir si querés, Q279. Pues en la celda, en la columna Q está el total. 279, enter. Ahí va a salir 300 y le vas a arrastrar dos celdas a la derecha. Y ahí tenés un resumencito en un lugar, digamos, donde se puede ver cuánto interés se paga en cada sistema. Los tres son los mismos datos. En los tres prestas 300, paga el 10%, paga 240 cuotas y de acuerdo al sistema de amortización se puede ver ahí cuál es el más barato, cuál es el más caro. Y bueno, lo que podemos ver entonces es que el sistema francés no es el más barato de todos, pero el que más se usa. ¿Por qué? Y porque Sí. le haces constante, digamos, al que le financias el tema de su cuota. Cuando su cuota va a tener variación y ahí probablemente
le crea un desajuste al que te va a pagar, entonces por eso no es muy utilizado que digamos el alemán, aunque Sí, sea el más barato, ¿sí? Que es lo que vemos ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué quiero hacer? Una relación de cuánto interés se paga con respecto a lo que se presta. Entonces, quiero que hagas un poco ahí al lado de cuota, en la columna I, quiero que pongas interés sobre capital, quiero que pongas. Ahí en I29, al lado de cuota. I29, ahí. Interés sobre capital. Escribí nomás. Interés barra capital. Bueno, quiero que haga una fórmula ahora ahí abajo. Eso. Hace un poco así. Va a ser más o es igual el valor del total de interés, que es 394, dividido los 300 millones. Salud. gracias. S dividido 300. Listo. Enter. A S ponerle en formato porcentual un ratito. Allá en formato porcentaje. Eso. A ese quiero que le copies hacia abajo las dos para los otros sistemas, para ver un poco cuánto. ¿Qué es lo que te dice eso? Te dice cuánto de interés pagas con respecto al capital. Quiero que note que Sí. en uno pagas 132%, otro 100% y El otro otro 200%. 200%. Sí. Una cosa Con más. razón que no se usa el sistema americano acá. Una Y cosa que, más quiero y, que calcule. Promedio por año quiero que ponga ahí al lado de in sobre capital, quiero que pongas prom por año. Así todo abreviado, nomás está bien. Prom X año. ¿Qué quiero hacer? Quiero que dividas ese 132% entre 20, que son la cantidad de años de préstamo, ¿verdad? Entonces vas a hacer 132 dividido 20. Ese 20 no está nomás en ningún lado, por eso vas a escribir. Y ese, está nomás en porcentaje, ponerle, ahí está. Y ese copiarle 7% no. dos celdas hacia abajo. Bueno, atende un poco algo. Este es un análisis que fuera de lo normal que yo te voy a estar planteando nomás. Quiero que mires que vos, tu préstamo hiciste al 10% en 20 años, pero mira cuánto en promedio pagas por año de esos 20 en el sistema francés y cuánto pagas en el sistema alemán. El sistema alemán paga el 5% en promedio por año. Quiere decir que vos no terminás pagando ese 10%. Pero ¿y por qué es eso? Eso es lo que quiero que estos números nos puedan decir. ¿Por qué? Porque es sobresaldo. Muy bien. Entonces, como el saldo del sistema alemán pagas más caro tu cuota al principio, te va bajando más rápido. Entonces, 5% en promedio nomás se paga interés. El otro es 7 y el Claro, otro termina siendo 10. Es decir, igual al nominal del préstamo. ¿Por qué? Y claro. porque se paga al último. Y siempre el saldo es el total, por lo tanto, siempre pagas 10. Por eso es mucho más caro, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, con esto nosotros terminamos nuestro curso, Roberto. Buenísimo. Nos quedamos 15 minutos de yapa. Entonces, si tenés alguna pregunta, alguna consulta, por favor, quiero que me puedas hacer, no sé, al correo, al WhatsApp. Si en el futuro tenés algún problemita con alguna planilla en la que yo te pueda ayudar, con mucho gusto, envíame nomás el problema. Yo voy a tratar de solucionarte, ya sea por Dale. WhatsApp, por video, por audio, lo que fuese. Estamos a las órdenes. Yo te agradezco mucho el tiempo que tuviste para poder desarrollar este curso. Yo sé que no expandimos demasiado en el tiempo, digamos, pero bueno, fue un poco por darle Sí. la flexibilidad a tanto a tu horario, al Sí. mío también, ¿verdad? Que de repente nos agarramos con cosas inconvenientes, ¿verdad? Pero bueno, Genial. yo te voy a estar enviando un certificado digital. Sí. Eso te voy a enviar a vos. Me imagino que la gente de recursos humanos va a pedir una copia, entonces le voy a copiar también. No sé si es Ariel Ortigosa el que está todavía encargado, porque él fue el Sí. que contrató el curso, entonces Sí. le tengo que Sí. enviar a Siempre él él. y seguramente te va a llegar a vos también. Y mira, cualquier cosita, estamos a la orden. Yo le suelo tomar un examen acá a la gente, pero yo no sé si a vos te hace falta que yo te tome el examen. En realidad, no sé. Yo dependo de vos nomás, ¿verdad? Si vos querés, te puedo enviar el archivo del examen para que rinda. Si no, podemos Envíame, dejarlo así, envíame como si vos quieras. querés y a ver un poco, o sea, así de paso practico, ¿verdad? Dale, ok, Eh, perfecto.
más para ese efecto que para otra cosa. Perfecto, ya está. ¿Sí? Bueno, Genial. estamos entonces, Roberto. Fue un placer. Profe, un Muchísimas gracias gusto por todo. realmente fantástico. Realmente me ayudó muchísimo lo que aprendí acá. Ok, perfecto. Me falta práctica nomás, No, pero eso es así nomás, pero luego, Roberto. O así. sea, Y hay cosas que a veces tengo que entrar en el archivo y copiar otra vez, ver las fórmulas. sí, me imagino. Porque a veces ver todo el video tampoco no tengo el tiempo para ver el video. Totalmente, totalmente. Pero sí, realmente, profe, me encantó Bueno, el excelente. curso. Yo te voy a estar pasando, como siempre, el link de esta última clase. Y Sí, nada, repito, estamos a las órdenes, Roberto, para lo que necesites, todo lo que tenga que ver con planilla, que de repente te creen algún inconveniente, vos contá conmigo que yo te puedo ayudar sin ningún problema cuando vos necesites. sí. Genial, profe. Te agradezco Estamos, mucho. Un abrazo. quedamos así entonces. Un abrazo y Genial. éxito siempre, Dale. ¿sí? Igualmente. Ok, hasta luego.